buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Mi nombre es José María Gutiérrez y soy miembro de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. En nombre de la Academia, les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre un tema de enorme trascendencia en la salud pública nacional y regional, cuál es la enfermedad renal crónica no tradicional. Se trata de una enfermedad ocupacional asociada con trabajo manual pesado en entornos de altas temperaturas. Esta enfermedad afecta sobre todo a trabajadores varones jóvenes sometidos a estrés por calor durante extensas jornadas laborales. En este foro se analizarán diversos aspectos relacionados con esta enfermedad desde una perspectiva integradora, con el fin de ofrecer evidencia actualizada sobre este tema y discutir posibles medidas de intervención y prevención en el ámbito laboral que contribuyan a la reducción de esta epidemia en Mesoamérica. La Academia Nacional de Ciencias agradece al Hospital Enrique Baltodano Briceño de la Caja Costarricense del Seguro Social y en particular a su director, doctor Marvin Palma Lostalo, quien de manera entusiasta acogió nuestra propuesta de realizar este evento en este hospital donde nos encontramos hoy, así como al licenciado Luis Ángel Cerdas, quien nos ha brindado todo el apoyo logístico para desarrollar el evento a través de las plataformas del hospital. El hecho de realizar el foro desde el Hospital de Liberia es un tributo al enorme esfuerzo desplegado por este centro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social en el manejo de esta enfermedad. En este foro contamos con la participación de 4 especialistas quienes abordarán el tema desde perspectivas diversas. Participan en esta actividad la doctora Catarina Ineke Wesseling, quien es epidemióloga y trabaja en la organización La Isla Network y en el Instituto Karolinska de Suecia, además de pertenecer a la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. También participará la doctora Marta Avellán, quien es especialista en medicina interna y nefrología en el Hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia. Seguidamente escucharemos la presentación del ingeniero Esteban Arias, quien es ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental, es profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y forma parte también del equipo de la Isla Network. Y finalmente escucharemos la presentación de la doctora Ana Claudia Gastal Faza, quien es asesora regional de salud de los trabajadores de la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales del Departamento de Determinantes Sociales y Ambientales para la Equidad en Salud en la Organización Panamericana de la Salud. Les damos la más cordial bienvenida a las y el panelista y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar en este foro. Nuevamente saludamos a todas las personas de la Academia Nacional de Ciencia y a las otras personas que nos están siguiendo aquí en Costa Rica y en otros países por estar presentes en esta actividad y que nos pueden seguir a través del canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias. Una vez concluidas las 4 exposiciones, procederemos a leer algunos de los comentarios y preguntas que nos hagan llegar las personas que atienden esta actividad. Para ello, les solicitamos colocar sus preguntas y comentarios en el chat del YouTube. Y a las personas de la Academia Nacional de Ciencia que quieran participar, les instamos a solicitar el uso de la palabra o bien anotar sus preguntas en el chat de Zoom. Finalmente, al concluir esta actividad, la Academia Nacional de Ciencias presentará un pronunciamiento público que hemos elaborado sobre este tema. Sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra primera expositora, la doctora Caterine Ineke Wesseling, para que nos haga su exposición. Adelante, doctora Wesseling. Buenos días, muy agradecida también a los organizadores de este evento para poder exponer la problemática de la epidemia de enfermedad renal crónica de origen no tradicional, como lo denomina la OPS, o también conocido como nefropatía mesoamericana. La nefropatía mesoamericana es una epidemia en Mesoamérica, pero en realidad hay una historia de nefropatías desde la Segunda Guerra Mundial que fueron por agentes tóxicos, por cadmio y por ácido aristológico, que la nefropatía por ácido aristológico todavía continúa por hierbas en diferentes partes del mundo,
pero en los 90 surgieron brotes y epidemias de enfermedad renal crónica en Mesoamérica y en India y en Sri Lanka, que pensamos que podrían corresponder a la misma enfermedad. En este momento también hay reportes de brotes de esta enfermedad en diferentes partes del mundo, incluyendo Qatar, Arabia Saudita, pero también, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos. En Mesoamérica, este es un mapa de un estudio de información, de sistemas de información geográfica de Eric Hansen, y él relacionó la ocurrencia de esta enfermedad con altas temperaturas y zonas de caña, de producción de caña muy intensivas. En Costa Rica, el primer estudio que se hizo sobre las tendencias de esta enfermedad en el país está basado en las estadísticas vitales de mortalidad del INEC, y ustedes pueden ver que estas líneas, este es la ocurrencia de enfermedad, de mortalidad por enfermedad renal crónica del 70 hasta el 2012, y en hombres y en mujeres en Guanacaste comparado con el resto del país. Ustedes pueden ver que esta enfermedad no es nueva. A pesar de que se detectó fácilmente en los años 90, los hombres ya a mediados de los 70 tenían un riesgo elevado de morirse de enfermedad renal crónica en esta zona comparado con el resto del país. Y las mujeres siguieron como una década después, a mediados de los años 80, y también aumentaron su riesgo, pero nunca llegaron al nivel de los hombres. O sea, esta es una enfermedad de hombres y de mujeres, y esto indica origen ocupacional. Dentro de Guanacaste tampoco era homogéneo el riesgo de mortalidad. Ustedes pueden ver que aquí en los hombres hay cantones mucho más afectados que otros, en algunos ni siquiera. Tilarán y Nondayura en esta época no tenían un aumento comparado con el resto del país importante. En las mujeres era más difícil de distinguir porque hay menos casos. La situación actual. Ese es un estudio de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas, ACIP, que se presentó hace unos días en el Congreso de Sencam en Guatemala, y ahí uniendo más códigos de enfermedad renal crónica, también los hipertensivos, porque tienen el mismo patrón de ocurrencia en las zonas de muy alto riesgo. Ustedes pueden ver que en esos tres cantones la tasa por 100,000 era casi 100, comparado con el resto del país, menos no sé, alrededor de 15, digamos. Es una diferencia muy, muy grande, y eso se refleja aquí. O sea, esta enfermedad continúa. Cuando se detectó la epidemia en los años 90, las hipótesis fueron muchísimas. Primero se pensó sobre todo en plaguicidas, contaminación de aguas, y después, en todos los agentes conocidos, los AINES, metales, agentes infecciosos también, todos han estudiado interacciones y tanto ocupacional como no ocupacional. Ahora, que esta enfermedad sea primariamente no ocupacional es casi imposible. Porque aquí lo que les quiero enseñar nada más es que esa es una enfermedad en todo Centroamérica de hombres. La razón hombre-mujer de función renal reducida o
hay diferentes indicadores en los estudios, pero llegan a lo mismo. Ustedes pueden ver que oscilan entre 2 y algo y más de 4. Y donde no se ve es en comunidades donde realmente no existe la epidemia. También se vio en esos estudios, no muchos estudios, que son los trabajadores que tienen alta prevalencia de indicadores de disfunción renal, mientras por ejemplo, amas de casa o gente que no trabaja, esta prevalencia es muy baja. Es importante señalar que no solamente ocurre en trabajadores agrícolas, ni en todos los trabajadores agrícolas tampoco. Al principio incluso se hizo la definición que las personas tenían que ser de origen, o sea, de ocupación agrícola o de zona agrícola, pero lo que vimos es que la prevalencia alta ocurre en trabajadores industriales, agrícolas industriales, caña, arroz, maíz. Y en agricultores de subsistencia, en los diferentes estudios se han visto que incluso en las áreas endémicas, los que no trabajan en agricultura industrial no tienen el mismo riesgo. Y posiblemente es porque tienen control sobre sus condiciones de trabajo. Trabajan en horas más frescas y con ritmo propio. También ocurre en trabajadores no agrícolas, o sea, se ha encontrado en pescadores, trabajadores de camaroneras, en construcción, minería, trabajadores de puerto que hacen el trabajo pasado y en una ladrillera. Y tienen en común que todos son ocupaciones calientes. Hay una alta carga de trabajo físico combinado con calor ambiental. O sea, este estrés térmico se determina por calor externo, clima, y calor interno, metabólico, por un trabajo pesado físicamente. En realidad, la evidencia de que el estrés térmico ocupacional es un factor causal clave de esta enfermedad es muy grande. Hay muchos estudios. Y hay todavía personas que piensan que son agentes tóxicos, pero piensen que con simplemente lógica, no tiene sentido. Si existiera un agente tóxico, entonces debería ser un nefrotóxico que ha estado en el ambiente en concentraciones altas por décadas, porque esta es una enfermedad no de ahorita, sino de décadas, y en diferentes regiones y países. Por ejemplo, con plaguicidas es muy improbable. O sea, no hemos encontrado ninguno. Y también esta enfermedad afecta preferencialmente a hombres. Entonces, este agente tóxico tendría que ir dirigido a los hombres. Tampoco es probable. Además, los estudios por plaguicidas en metales que se han hecho en Centroamérica, todos han sido negativos. Hay múltiples estudios, no voy a entrar en detalle, pero no han mostrado nada. Y además, los análisis que se han hecho en trabajadores de alto riesgo, por ejemplo, los cañeros en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, los niveles de plaguicidas y metales en orina y sangre son bajos. Se puede comparar incluso con los niveles que tiene la población general sueca. Fueron los suecos que hicieron esos estudios. Les quiero contar sobre un estudio que estamos haciendo que se llama la Adelante Iniciativa o la Iniciativa Adelante. Es una cohorte que ya lleva 6 zafras de trabajadores cañeros. Este estudio, el primer año, en la primera zafra, nosotros nada más observamos lo que estaba pasando en un ingenio con las medidas de prevención que ya tenían. En realidad era un ingenio bastante avanzado comparado con otros. Pero lo que vimos era que al final de la zafra, daño renal incidente que ocurrió donde zafra y la definición la cogimos de la misma que tiene para enfermedad renal aguda, solamente que es sobre un periodo de 5 o 6 meses. Vimos que los que tienen mayor carga física
tenían un 27% de lesión renal incidente. En esta primera zafra, donde solamente observamos la prevención que existía. Y así por carga física, ustedes pueden ver intermedio 9% y los que tenían moderada y leve 2%. Esta tendencia es muy convincente del estrés térmico como causa clave. En la segunda zafra, en el programa se introdujo cambios importantes y Esteban va a hablar un poquito más de eso, Esteban Arias, el ingeniero. Y lo que vimos con esas mejoras en la zafra, que la incidencia de lesión renal durante la zafra bajó en los más afectados de 27 a 7%. Esa es una disminución muy drástica. No vimos lo mismo en los cortadores de semilla, pero cuando se catalogó los grupos de trabajo, las cuadrillas de los cortadores de semilla a ciegas en la implementación del programa de descanso, sombra e hidratación, vimos que en los que tenían una mejor implementación, sí había un 2% solamente de lesión renal incidente, y en los que tenían una peor implementación, un 21%. En este momento, bueno, era evidente que no solamente hay que llevar el programa, sino también evaluar la calidad de implementación para evaluar la efectividad de un programa de intervención. Cuando llegamos a las 4 zafras, habían datos suficientes de 840 trabajadores para ver cuánto de la función renal habían perdido por año en sus labores. Y se puede ver que aquellos cortadores, que es el puesto de trabajo con mayor esfuerzo físico, todos trabajan en el mismo ambiente, ¿verdad? Con lesión renal incidente, ellos perdieron más de 5 mililitros por minuto por año. Y comparado con cortadores sin lesión renal, que era menos de la mitad. También en los no cortadores, con lesión y sin lesión había diferencia, pero en general la pérdida de función renal era menor. En la zafra 6 se contabilizaron los casos de enfermedad renal aguda que llegaban al Hospital del Ingenio, y ustedes pueden ver que en el primer año, donde solamente se observó y donde teníamos este 27% en los cortadores de caña de lesión renal incidente, también la enfermedad renal aguda, ustedes pueden ver que disminuyó en este año de 28 por 1000 trabajadores gradualmente a 2022, menos de 5 por 1000 trabajadores, o sea, se redujo en más de un 80%. Aquí hubo un pequeño, espérate, sí, un pequeño repique, pero este fue durante la pandemia de COVID. La conclusión es de que el trabajo es un factor impulsor principal de la epidemia de ERNC en Mesoamérica. Esta fue la conclusión de un trabajo, una revisión que fue comisionado por la revista, por la OPS, y también que el estrés térmico ocupacional es el único factor consistente que sale de todas las publicaciones, que son muchas. Pero no es una enfermedad de la caña. La caña es como un cultivo centinela donde se vio primero y más fácilmente, sino de ocupaciones calientes. Y ante el cambio climático, la prevención de estrés térmico en el trabajo es crítica y tiene que ser extendido a todas las industrias calientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Wesselin, por su presentación. A continuación, escucharemos la presentación de la doctora Marta Avellán, quien trabaja aquí en el Hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social en Liberia. Adelante, doctora Avellán.
Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, al lado de colegas que han trabajado en esto durante tanto tiempo y que tienen tanta experiencia en el tema. Y es un honor que me hayan permitido presentar un poquito más de la perspectiva del clínico, ¿verdad? Yo, como ustedes saben y ya comentaron, yo trabajo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Tengo ya más de 9 años de pertenecer al equipo que trabaja en el Hospital de Liberia y de estar pues en las canchas, ¿verdad? Recibiendo el resultado de esta enfermedad tan grave. ¿Qué sabemos? Bueno, la doctora Wesseling ya habló bastante en detalle un poquito de qué sabemos, qué cosas sí están ya probadas, validadas, pero lo que sí es cierto es que al final del día y luego de estar varios días compartiendo con expertos en todos los temas, ¿verdad? Y en todos los campos habidos y por haber al respecto, seguimos careciendo de estudios apropiados para definir la prevalencia como tal en la mayor parte de la región. Sí sabemos que todas las áreas geográficas afectadas son pobres, mayormente agrícolas, como Liberia, ¿verdad? Que es aquí donde estamos, en la región Chorotega. Se sabe también, por ejemplo, que en Chichigalpa el porcentaje de adultos varones entre los 20 y 40 años de edad con una tasa de filtración de menos de 60 es muy alta y ronda alrededor de 40%. Y esto definitivamente es algo que llama muchísimo la atención. Cuando yo hablo de tasa de filtración glomerular, a lo que me refiero justamente a esa presencia de enfermedad renal crónica. Entonces, algo está pasando diferente y llama la atención, porque no es normal tener hombres tan jóvenes con insuficiencia renal, ¿verdad? Sin otro factor de riesgo tradicional. ¿Cuáles son los tradicionales? Bueno, la diabetes y la hipertensión y la obesidad, ¿verdad? Cuando uno va a cualquier unidad de diálisis en el mundo, de lo que está llena de diabéticos hipertensos, generalmente mayores, generalmente obesos. Aquí definitivamente no pasa esto. Y en estas regiones que estamos conociendo no pasa esto. Y sí, como bien lo dijo la doctora, es una enfermedad mucho más frecuente en trabajadores de actividades laborales que tienen gran esfuerzo físico, principalmente en la agricultura y por supuesto pues sometido a estrés térmico. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, que la nefropatía mesoamericana es una forma de enfermedad renal crónica endémica, no asociada a la diabetes y a la hipertensión, cuya causa aún no ha sido esclarecida. Y esa sigue siendo la definición al día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde diferentes barreras, desde diferentes campos, de diferentes batallones, seguimos sin tener una causa establecida certeramente. Y está descrita por primera vez hace mucho más de 20 años, ¿verdad? Y desde entonces, pues cada vez son más los esfuerzos. Siento también que cada vez vamos progresando un poquito, pero la realidad es que seguimos sin conocer completamente este enemigo. Y estas son las zonas identificadas característicamente de alta prevalencia de enfermedad renal crónica no asociada a diabetes, no asociada a hipertensión en hombres jóvenes, ¿verdad? Con toda la parte social que viene atrás de esto, porque evidentemente no es lo mismo tener a una persona de 70 años, diabético hipertenso, ya pensionado, que ya tiene hijos grandes, ¿verdad? Desligado de la fuerza laboral en una unidad de diálisis, que tener a un muchacho de 20, 30, 40 o 50 años que está laboralmente activo, que mantiene una familia, bueno, y además en una zona pobre, ¿verdad? Eso es más o menos lo que hemos venido encontrando. En nuestro país, ¿qué encontramos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos logrado evidenciar? Bueno, esto es un cuadro tomado del Ministerio de Salud directamente, donde demostramos la línea verde es la posibilidad de mortalidad por enfermedad renal crónica en Guanacaste, es la línea verde, y todo lo demás es el resto del país. Entonces, lo que nos dice este cuadro es que en Guanacaste, perdón, la probabilidad de morir por enfermedad renal crónica es 2.5 veces mayor que en el resto del país. Es definitivamente muy llamativo, porque cuando uno ve estas poblaciones es como que estuviéramos hablando de poblaciones diferentes, ¿verdad? En el comportamiento de las líneas. Y eso llama la atención. Aquí definitivamente hay algo que está pasando que es diferente a lo que pasa en el resto del país. ¿Y esto cómo se ha tamizado, cómo se ha reportado? No se ha reportado de esta forma. Estos son datos extraídos del EDUS, ¿verdad? Del expediente digital, y estos son casos con enfermedad renal crónica
en población de 20 años o más por sexo según cantón y residencia. Esto es tomado del año 2021, antes de tener el hackeo, que pues por ahí perdimos algo de datos, pero esto es lo que tenemos en el 2021. Reportado por área, por hombres y mujeres. ¿Qué es lo importante? Que se reportan 8.500 casos en toda la región Chorotega. De estos 8.500 casos, después se dieron a la tarea de revisar cuántos fueron identificados o reportados o notificados como no tradicional. En la misma población, más de 20 años, hombres y mujeres en la región Chorotega. Y solamente se reportan 314. ¿Por qué traigo estos datos acá? Porque lo que nos dice es que hay evidentemente un subregistro de datos. 314 pacientes con enfermedad renal crónica en el 2021 no tradicional reportada en la región Chorotega es menos de la cantidad de pacientes que tenemos, por ejemplo, en diálisis. ¿Verdad? Entonces, esto es más una llamada de atención de que tenemos que seguir haciendo como institución un trabajo fuerte en la notificación de la enfermedad. Y eso es lo que da al final del día cuando estimamos la incidencia con estos datos. Tenemos que para enfermedad renal crónica, en Guanacaste o en la región Chorotega se notifican 6.3 por cada 1.000 personas y de no tradicional 0.37. Esto es sin duda un subregistro comparado con lo que nosotros atendemos aquí en el día a día. Esta otra gráfica que les pongo acá nuevamente es para que ustedes sigan haciéndose una idea de la población que tenemos y de aquí lo único que me interesa que vean es la edad, la prevalencia de las personas de estos que diagnosticamos o que notificamos como no tradicional. Vean que la edad son personas jóvenes, entre 40 y 55 años. Esa es la mayor prevalencia de pacientes con este diagnóstico y eso sí corresponde a lo que vemos definitivamente. En nuestra unidad de diálisis, el promedio de edad de los que tenemos andan pueden poner 45, 52 años. Ha variado a lo largo de los años, pero no es el paciente añoso, que es lo que usualmente vemos en las unidades de diálisis del resto del país incluso. ¿Cómo se traduce esto? Y para mí esta filmina es muy, muy representativa de la problemática de salud que tenemos en Guanacaste. Vamos a decir que cuando hablamos de personas en diálisis, en terapia de sustitución renal dialítica, en Costa Rica hay 240 personas por cada millón. En Guanacaste, si hacemos una subpoblación, tenemos 930 por cada millón. Esto es 3 veces más. O sea, algo estamos haciendo o muy bien o muy mal en Guanacaste, ¿verdad? O a lo mejor un poquito de todo. Tenemos definitivamente una epidemia distinta a la que hay en el resto del país, pero además tenemos un equipo comprometido y que ha hecho esfuerzos extraordinarios para poder ofrecer la mejor calidad de atención al paciente, el tratamiento ideal. Y así es como se ve plasmado. Y este es el perfil del enfermo, sin mucho adorno y sin mucha cosa. Es un hombre joven, generalmente se nos presenta con las presiones normales, no hacen proteinuria importante, que es una de las, digamos, de las características más importantes en enfermedad renal crónica, no pierden proteínas en orina, y consultan mucho emergencias por trastornos de electrolitos, como que se les baja el potasio, y también por crisis gotosas, ¿verdad?, de artritis o así, como que porque se les sube el ácido úrico. Este es el perfil tradicional. Y cuando uno habla con los pacientes que desgraciadamente se diagnostican ya cerquita de llegar a diálisis, tienen historia de haber consultado emergencias muchos años antes por cuadros de golpes de calor, de deshidratación, de potasio bajo, ¿verdad? Esto es una historia que se repite casi como una fotografía en la gran mayoría de nuestros pacientes mesoamericanos. Y esto a lo mejor para los que no son médicos, pues no les dice mucho, pero lo que yo quiero para los que sí tienen un poco de conocimiento es que vean los niveles de nitrógeno ureico y de creatinina con los que nos llegan. Lo normal es que la creatinina oscile alrededor de 1. La gente generalmente ya ocupa diálisis cuando la creatinina anda en 10. Por ahí ya la gente se siente bastante mal. Pero imagínense que estos pacientes tienen una tolerancia tan increíble a sentirse mal, a la uremia o a la patología, que incluso hemos tenido, y estos son sacados de nuestros pacientes del Hospital Enrique Baltodano en emergencias, pacientes con creatininas en 51 o nitrógenos ureicos en 315, que yo les garantizo que en cualquier otra parte del país esto no se ve. O sea, 50 de creatinina en cualquier contexto se considera incompatible con la vida. Sin embargo, estos son hombres jóvenes y fuertes
que el organismo se acostumbra y se acopla a sentirse mal y tolerar la uremia. Muchos de estos hombres ni siquiera consultan porque están ya con el cerebro, ¿verdad? Que están desorientados o con encefalopatía. Muchos consultan porque sienten síntomas de anemia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente, este es otro de los limitantes o de las barreras que tenemos que vencer, porque cuando ellos se sienten mal, generalmente es demasiado tarde y generalmente ya ocupan diálisis. Nuestro trabajo es, por supuesto, educar y captar a los pacientes antes de esto. Y eso es en lo que pues, la institución ahora se está abogando a trabajar. Porque además esta es nuestra realidad. Aquí les voy a mostrar un par de fotos tomadas de nuestro equipo de diálisis. Nosotros, como les decía, la institución ha invertido muchísimo en la región para la atención de esta enfermedad y tenemos un equipo disciplinario con trabajo social, con salud mental, con psicología, con enfermería, con nutrición y por supuesto medicina, que va a conocer las casas de los pacientes, saber qué condiciones tienen, si tienen o no posibilidades de diálisis, si no tienen, qué recursos comunales o institucionales o gubernamentales podemos armonizar para que el paciente pueda tener tratamiento. Y van a esto. Esto no es inusual, esto no es algo raro, esto es algo de todos los días. Pacientes que quieren tanto estar bien y hacerse el tratamiento, que jalan los sueros. Aquí al lado izquierdo lo que tienen es una mulita jalando los sueros de diálisis a un paciente que a la casa no entra el carro. Y aquí tenemos la foto que hizo famosa a la licenciada Joana García, montada en la mulita, pues haciendo su trabajo como corresponde, ¿verdad? Y esto parece un poco chistoso, pero al mismo tiempo representa con lo que trabajamos nosotros todos los días, ¿verdad? En condiciones definitivamente muy difíciles, pero con pacientes con ganas de seguir adelante y con un equipo total y absolutamente comprometido con la atención de estos. Y tenemos otras condiciones también. Aquí a la izquierda lo que tenemos, esto es una tienda de acampar. La compramos por Amazon, el equipo la compró por Amazon y se la puso en la casa a un paciente que definitivamente no tenía condiciones para hacerse la diálisis. Y con esta carpita se la jugó varios años. Tenemos varios con varios años en carpa que no se infectan. Y con esto que ven acá, que es no tenía agua potable o tuvo en el cuarto, entonces, o en la casa, entonces se le hizo con desechos reciclados, que eran materiales de desecho del hospital que se reciclaron y se les hizo aquí pues una pequeña pilita que le funcionó perfectamente bien para hacerse la diálisis. Al otro lado, por el contrario, pues bueno, también tenemos pacientes bien, no vamos a decir que todos son, ¿verdad?, las condiciones paupérrimas, también tenemos pacientes bien, pero al final del día a todos se les da el mejor tratamiento posible y eso es parte de lo bonito. Esto básicamente es un cuadro para ver cómo lo manejamos. En cómo lo manejamos, aquí lo más importante, y sin entrar en detalle de este cuadro, lo más importante es la educación, ¿verdad? La educación en una adecuada hidratación, la educación en tiempos de descanso, de sombra, de evitar otros medicamentos que dañan los riñones, de la ingesta de alcohol, de otros nefrotóxicos. Eso es control de patologías crónicas. Si hiciera hipertensión, que se tome la pastilla. Si tiene hiperuricemia, darle tratamiento para la hiperuricemia. En las etapas iniciales, que es donde realmente tenemos algo que hacer, lo que hay que hacer es educar, ¿verdad? Y eso es algo que a nosotros como hospital regional que atendemos la patología en etapas avanzadas y ya muy especializado, pues nos cuesta un poco. Tenemos la limitante porque no tenemos la posibilidad de ir ¿verdad?, a cada device, pero lo intentamos. Lo intentamos y cada vez que tenemos oportunidades como esta plataforma que ustedes nos están brindando el día de hoy, o plataformas municipales, cada vez que nos abren, nos tocan la puerta y nos la abren un poquito, entramos a decirle a la gente, sí, tenemos una enfermedad seria en la región, pero tenemos algo que hacer para evitar que progrese con herramientas muy sencillas como hidratación, sombra, descanso y evitar otros nefrotóxicos. Y bueno, esto ha calado y la institución y la región y este equipo de diálisis con el que yo trabajo tan comprometido ha tocado las puertas a muchos niveles. Hemos hecho bulla, nos han oído,
a la caja la ha oído el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, otras instituciones no gubernamentales, y tenemos una respuesta en el país que la verdad que ahora que estuvimos en CENCAM, en este consorcio, ¿verdad? Donde teníamos Ministerios de Salud de otros países centroamericanos, nos damos cuenta que tenemos un buen trillo adelantado, que tenemos cosas buenas que podemos cararear y que podemos exaltar de la región. Tenemos un contexto normativo y ya eso es decir mucho. Y les voy a hacer rápidamente una línea del tiempo de las cosas en las que se ha trabajado. En el 2014, por primera vez, se crea una comisión de gestión institucional e interinstitucional de nefropatía mesoamericana. Para el 2015, además, se instaura un reglamento para la prevención y protección de personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor. El 25 de julio, una fecha muy representativa del 2015, se aprueba el reglamento y, como les decía, el Ministerio de Trabajo, de Salud, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja, trabajadores, empleadores, se ponen de acuerdo en que definitivamente hay que hacer algo y salen con un documento. En 2016 se sigue trabajando, se hacen decretos ejecutivos donde se decretan zonas endémicas de vigilancia, se hace la norma de hidratación para las personas expuestas a estrés térmico, que es un protocolo que está al alcance, por supuesto, de las grandes compañías, pero está también en línea, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene acceso para quien lo necesite consultar, y esto es algo que nosotros como clínicos les decimos a los pacientes, que lo revisen, que lo vean y que conozcan sus derechos, ¿verdad? 2017, más decretos, acuerdos para declarar de interés público y nacional la detección, prevención y atención de personas con enfermedad renal crónica. También se hace un protocolo para atención propiamente de la enfermedad renal crónica. En el 2019 se sigue trabajando, se oficializa la definición de caso sospechoso y de caso confirmado de enfermedad renal crónica o no tradicional o nefropatía mesoamericana. Esta es una definición que todavía pues se le han hecho ahí pues algunos cambios, pero en general ya está también. Es una enfermedad que por decreto tiene definición, lo cual es curioso. Y también en el 2019 se oficializa por el Ministerio de Salud y la Caja el protocolo de vigilancia de enfermedad renal crónica no tradicional. 2020 se sigue el tema con más recomendaciones sobre investigación, ¿verdad? Que esto es algo que empezando la charla les dije, pues teníamos ahí un poquito de lado. Hay tanto trabajo que hacer en la atención del paciente que la investigación pues a veces cuesta. De ahí vienen también esas alianzas no gubernamentales. 2021, igual, se hace una atención a recordar la recomendación del análisis del abordaje de la enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, con esta pequeña línea del tiempo, la intención es que ustedes vean que se han hecho cosas, que se ha trabajado, que la Caja conoce la problemática y las demás instituciones gubernamentales pues se han puesto la camiseta también en la medida de sus posibilidades. Y termino con lo que hemos hecho nosotros como región y nos enorgullece mucho como equipo de diálisis, como Hospital de Liberia, paralelo a todas estas políticas de salud pública, porque nos hemos encargado de educar, de llevar este mensaje a la comunidad, a los parques, a los niños, al personal de salud que atiende en EVAIS, que atiende, ¿verdad?, los ATAPS, a los niños en el Día Mundial del Riñón. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a una escuela y los chiquitos entendieron de lo que estábamos hablando, pero también educamos a las altas autoridades. Quien nos ha querido escuchar, a quien nos ha querido escuchar, hemos llegado a llamar la atención, a crear conciencia en medios locales, en medios nacionales. Como les digo, con campañas de educación. Este mes, hoy 1 de marzo justamente, está empezando el mes del riñón. Tenemos el Día Mundial del Riñón este mes, entonces en marzo nos vestimos todos de amarillo y salimos a llamar la atención con quien nos quiera acompañar. Hacemos todos los años la zumba del riñón, ya la gente lo espera, este año no va a ser la decepción. Y la gente conoce, sabe lo que está pasando, se compromete. Y es la mejor forma, es lo mejor que podemos hacer. Y eso nos ha llevado a que tanta bulla hemos hecho que hemos logrado una mejora importantísima de la atención directa que le damos al enfermo. Entonces, esta era la unidad de diálisis que teníamos hace muchos años, antes de que la coordinadora de diálisis llegara, la doctora Espinosa, trabajábamos acá. Y con el tiempo, el trabajo y la bulla que hemos hecho, pues ahora tenemos este edificio. Es un edificio en el que atendemos a toda la población de la región chorotega que ocupe diálisis peritoneal,
que ocupe hemodiálisis, y también les ofrecemos un tratamiento y un abordaje interdisciplinario que nos ha hecho ganar muchísimo en la atención a nivel de la región y por encima del resto del país. Claro que tenemos posibilidades de mejoras y tenemos que decirlas. Posiblemente la más difícil y la brecha más grande que como institución tenemos que trabajar es evitar la fuga de pacientes con Mesoamericana a los sistemas de salud. Y eso es algo que ya las instituciones y las autoridades lo saben y lo están trabajando. No es algo que no se sabe. Vamos a ver por ahí, pues se ocupan recursos y otras cosas, pero se está trabajando. Por supuesto que tenemos un número creciente de pacientes en todos los estadios y con más posibilidades de llegar a estadios avanzados. Los sistemas de registro necesitamos mejorarlos para conocer prevalencia, incidencia, mortalidad y además que los clínicos notifiquen, que eso también nos cuesta mucho. Y de las cosas más graves y que ahora en todas las noticias suena, bueno, que tenemos un personal especializado saturado e insuficiente para atender la demanda actual y a futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Avellán, por su presentación y por compartirnos la importantísima experiencia que han desarrollado en este tema. A continuación, escucharemos la presentación del ingeniero Esteban Arias. Adelante, Esteban. Hola, buenos días. Un segundo para compartir la presentación. Un segundo. Ustedes me indican si me escuchan y se ve el material. Sí, perfecto, lo escuchamos y estamos viendo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Como comentaban al inicio del evento, mi nombre es Esteban Arias, yo soy ingeniero en seguridad laboral e higiene ambiental. Tengo más de 10 años de experiencia en la evaluación y control del estrés térmico. He tenido la oportunidad de visitar más de 12 empresas relacionadas con la producción de caña de azúcar en más de 10 países en la región. Y a partir de la experiencia hemos podido determinar varios elementos relacionados con el componente ocupacional que define la enfermedad renal crónica. Eh, hoy les voy a hablar de manera muy rápida, retomando un poco lo que acaba de hablar la doctora a partir de la base legal que como país contamos para la prevención del estrés térmico de origen laboral, definir de manera muy rápida qué significa estrés térmico, porque lo hemos escuchado, pero no lo hemos definido, y cuáles son sus componentes, cómo desarrollar un programa para la prevención del estrés térmico y cómo un programa de descanso, sombra, hidratación puede mejorar la salud de los trabajadores ya con datos y cómo esto puede aumentar la productividad de una empresa. Primero, tomando como base el Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras, este es un instrumento muy importante legal con el que cuentan las empresas, tanto los empleadores como los trabajadores a nivel nacional, ya que establece mucha de la base para poder tanto evaluar como controlar este problema. Define dos índices para poder hacer la evaluación de la estimación del nivel de exposición ocupacional a altas temperaturas, define el índice TGBH o WGT, según lo conozcamos, y el índice de calor. En cuanto a estos dos, una simple recomendación, recomendamos mejor trabajar con el TGBH y ahora vamos a hablar un poco más por qué, pero la misma norma y la guía que tiene definido el Consejo de Salud Ocupacional, que también lo estaba señalando la doctora, ya viene con valores predeterminados como índice de calor por zonas, por región, el cual define un nivel de riesgo para las regiones y tanto el reglamento como la guía dada por el Consejo de Salud Ocupacional define cuáles son los elementos mínimos que deben de tener estos programas de vigilancia. Pero como les digo, son mínimos y se pueden mejorar o adaptar según las condiciones de cada una de las empresas. En cuanto a prevención y control, el mismo reglamento define tanto la necesidad de tener descansos regulados, sombra cercana a los trabajadores para que puedan descansar bajo la sombra, y define que se debe trabajar el tema de hidratación, tanto con agua como soluciones hidratantes.
También define los periodos en que se tiene que trabajar como aclimatación para que el trabajador se acostumbre a su trabajo, a la labor que está realizando, a las temperaturas en las que se está realizando y también qué hacer en caso, por ejemplo, cuando una persona pierde la aclimatación, cuando ha salido de trabajar 15 días o más, también valora la reincorporación de este tipo de trabajadores. Y en cuanto a vigilancia de la salud, es bastante detallado en cuanto son los exámenes mínimos necesarios para temas de preempleo, monitoreo de los parámetros de salud de los trabajadores como frecuencia cardíaca. Esto es para realizar en campo, en los lugares de trabajo, centros de trabajo. Frecuencia cardíaca, presión sanguínea y temperatura corporal. Y también define la necesidad de tener elementos mínimos de higiene en los lugares o centros de trabajo. Es muy importante tener en cuenta que este reglamento y lo que yo les voy a comentar también se deben de ver como condiciones mínimas necesarias con las que debe tener un trabajador, independientemente de los efectos a la salud. Pero centrándonos en el estrés térmico, el calor de todos los agentes ambientales físicos en los que podríamos estar expuestos nosotros, como puede ser ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes o no ionizantes, el calor es el único que también es generado por nuestro cuerpo. No, porque nosotros nos exponemos a las temperaturas del ambiente, pero también al calor generado de manera interna. Y este calor generado de manera interna es un subproducto del proceso de generación de respiración celular, cuando el cuerpo produce las partículas de ATP necesarias para proveer energía a los músculos. Uno de los desechos de ese proceso es calor, con lo cual la temperatura interna del cuerpo puede aumentar entre mayor esfuerzo físico yo esté realizando. Sin embargo, el cuerpo tiene la capacidad de autorregular su temperatura, con lo cual, por ejemplo, experimentamos procesos como el proceso de sudoración para poder perder estos excesos de calor. Pero el proceso de pérdida de temperatura a partir del proceso de sudoración tiene un límite, está limitado tanto por las condiciones ambientales, tiene un límite por humedad, dependiendo de la humedad relativa, la temperatura del ambiente en el que yo esté trabajando y también la velocidad del viento, por ejemplo, las condiciones de la ropa que yo esté utilizando y demás. Con lo cual, al estar limitado, al tener un límite, el proceso de sudoración, el cuerpo puede ir acumulando o aumentando su temperatura de manera interna ya que no lo puede perder. Si, por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta en que la temperatura interna del cuerpo de un trabajador a partir del esfuerzo físico y la temperatura externa puede ser mayor la temperatura interna que la temperatura externa, entonces es muy poca la cantidad de energía que el cuerpo puede perder, con lo cual empieza a ganar temperatura de manera importante, muy rápida, con lo cual es importante conocer cuál es ese nivel, qué tan rápido se está presentando según las labores que yo esté realizando y cuáles son las medidas que se pueden estar tomando para disminuir la temperatura interna del cuerpo y evitar efectos a la salud que pueden estarse dando a corto plazo, como lo puede ser un golpe de calor o por ejemplo, accidentes, porque el estar contando con manos sudadas, otro efecto del estrés térmico es estar menos atento o prestar atención de lo que se está realizando, con lo cual es más propenso a que se presenten accidentes si tenemos este tipo de condición. En cuanto a los factores que determinan el estrés térmico, como les comentaba, están los factores externos como las temperaturas, la temperatura del aire, la velocidad del viento, la humedad relativa. Estos dos son importantísimos para poder determinar, en primer lugar, si tenemos trabajadores expuestos o no al estrés térmico y después otros elementos que definen también qué tanto impacta en el trabajador como la carga del trabajo y el pago por destajo, ya que evidentemente si el trabajador se le paga por destajo, él va a forzarse lo más que pueda para obtener mayor paga. Y este esforzarse de mayor manera simplemente se traduce a un mayor esfuerzo físico y a un aumento interno de la temperatura.
También la falta de sombra natural, el que la persona pueda descansar y refrescarse a la sombra, eso es determinante. Y el tipo de vestimenta que ayuda a favorecer este proceso de sudoración, que es de los mejores procesos para la pérdida de temperatura interna del cuerpo. En cuanto a los factores internos, la carga metabólica del trabajo, porque con la carga metabólica del trabajo yo puedo estimar cuánto de la temperatura interna del cuerpo del trabajador y también puedo estimar qué tanta energía se está produciendo a partir de la tarea que yo estoy realizando. Yo puedo ponerle un valor a ese esfuerzo físico y puedo decir, como comentaban las dos doctoras anteriores, si la labor es extenuante, si es severa o si es un trabajo manual ligero. Y elementos que definen evidentemente este tipo de exposición, por ejemplo, lo que es el sexo, ya que por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo de la mujer varía dependiendo de la etapa del ciclo menstrual en que se encuentra. Los hombres, por generalmente tener mayor masa muscular, tienen la tendencia a producir mayor temperatura de manera interna cuando se realiza un esfuerzo físico. Entonces, estas diferencias específicas también tienen que ser tomadas en cuenta cuando se estudia la exposición ocupacional al estrés térmico. En cuanto a las mediciones del estrés térmico, una de las ventajas que se tienen es que los equipos que se utilizan, por lo menos para la medición de las temperaturas, de los factores ambientales, es sencillo de utilizar. Sin embargo, estas evaluaciones tienen que estar realizadas o tienen que estar comandadas por un especialista en higiene industrial, ya que tanto la metodología es importante que sea alguien que la sepa manejar de manera correcta para poder determinar los niveles reales de exposición al estrés térmico. Pero como les comentaba, este es el equipo para medir, uno de los equipos que se puede utilizar para medir temperaturas en campo. Tiene la ventaja de que es fácil de utilizar, ligero y que puede soportar altas temperaturas y condiciones extremas. Y nosotros desde la isla hemos avanzado para pasar de la estimación de la carga metabólica a partir de la observación, que es lo clásico en la región, donde a partir de la observación de los movimientos, especialistas determinaban si una tarea era pesada o no. Nosotros ahora lo que hacemos es la medición de la frecuencia cardíaca minuto a minuto durante toda la jornada y a partir de los valores de frecuencia cardíaca podemos estimar cuánta cantidad de energía el trabajador está gastando para realizar la labor y de esa forma podemos categorizar según normas estándar como ISO, cuál es el nivel en que se encuentra esa tarea que se está realizando en cuanto al gasto metabólico. Esta filmina les quiero presentar un ejemplo de temperaturas TGVH en campo. Los valores de temperatura esto es un índice, no se puede observar como temperaturas normales, como una temperatura seca, como cuando nosotros utilizamos un termómetro, ya que es la suma de otros factores y variables ambientales que definen este índice. Pero aquí lo más importante es observar, por ejemplo, cómo en regiones similares, en este caso a las de Guanacaste, las temperaturas aumentan de manera acelerada las primeras horas del día. Y tomando solo como base el índice de TGVH y los parámetros definidos por la ACGIH para la definición de límites de exposición ocupacional, en este caso a altas temperaturas, a partir de esta línea verde, de las temperaturas que tienen esta línea verde, ya es necesario que se empiecen a introducir periodos de descanso y trabajo en la hora laboral. Es muy importante que este cálculo es necesario hacerlo hora por hora, porque como ustedes pueden ver, las temperaturas cambian durante el día, con lo cual los regímenes de trabajo y descanso deben de ser definidos hora por hora. Esto para dos condiciones. Primero, para garantizar que realmente se den las condiciones para que la temperatura interna del cuerpo del trabajador pueda disminuir. Y la segunda es para controlar en la mayor cantidad posible la producción de las empresas y ayudar a que los periodos de trabajo sean mayor que los periodos de descanso.
Hay una condición real y es que el estándar de oro definido por OSHA, por ejemplo, para definir las pautas de descanso a partir de las temperaturas, es es prácticamente inviable para condiciones de trabajo, como es trabajar en campo o en labores pesadas, ya que si nosotros evaluamos las condiciones de temperatura y queremos establecerlo según lo establece OSHA, es muy probable que para muchas de las principales horas de trabajo, los periodos de descanso sean muchísimo mayor que el porcentaje de trabajo, con lo cual se impactaría de manera negativa, evidentemente, la producción de las empresas. Sin embargo, lo que nosotros recomendamos es definir los periodos de descanso a partir de las primeras mediciones de las temperaturas en campo, donde se pueden tomar referencias según por mes y hacer esquemas específicos por meses y después ir midiendo el impacto que estos programas de descanso están teniendo en los trabajadores en conjunto con los otros componentes para redefinir y mejorar los periodos de descanso. Y les voy a presentar un ejemplo en unos minutos. En cuanto a la frecuencia cardíaca durante el turno de trabajo, aquí yo les estoy presentando un ejemplo. Si nosotros esto lo vemos en cuanto a frecuencia cardíaca máxima, este es un grupo de 20 trabajadores de cortadores de caña todos. Podemos observar cómo la frecuencia cardíaca se mantiene alta durante prácticamente toda la jornada del trabajo y tenemos algunos periodos muy específicos y limitados, como el que podemos ver aquí, donde este periodo de tiempo, que fue el periodo de descanso para la hora del almuerzo, ayuda a disminuir la temperatura promedio corporal estimada del trabajador. Aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de qué tan intenso en algunos momentos se puede cortar caña, las grandes distancias que los trabajadores tienen que caminar dentro de un cañal y qué tan intenso en estas áreas en rojo se va volviendo el cortar la caña durante todo el día. Aquí estamos viendo cómo se puede tener casos de jornadas de trabajo muy altas donde se están exponiendo a los trabajadores durante los periodos con con temperaturas más altas en el campo. Ahora, ¿qué se puede hacer para mejorar esta condición y para proteger a los trabajadores si tenemos condiciones en campo que suelen ser tan extremas, donde no podemos, por ejemplo, no podemos controlar las temperaturas? Es imposible mejorar, por ejemplo, velocidad del viento y demás, y en algunos casos con poblaciones o, por ejemplo, cuando no es tan industrializado el tema de la agricultura, el tema de trabajar la ropa también se vuelve un poco complicado, pues la base, tanto como lo define la legislación nacional, como nosotros lo hemos estudiado en nuestros proyectos, es un programa de descanso, sombra, hidratación más higiene, es la mejor medida para controlar la temperatura interna del cuerpo y evitar el estrés térmico. Nosotros tenemos descansos programados obligatorios. Esto es muy importante, tienen que ser obligatorios. Todo este programa tiene que ser liderado y manejado por las empresas que son los responsables de la salud ocupacional de sus trabajadores. Carpas o toldos para descanso, los cuales deben de ser móviles. Esto se puede rediseñar según las condiciones de los trabajadores. Nosotros tenemos adaptaciones para diferentes tareas, no solamente para corte de caña. Hidratación. La principal fuente de hidratación debe ser agua, pero también se puede complementar con bebidas isotónicas dependiendo de los niveles de esfuerzo físico que obtengamos de los trabajadores y la importancia de una buena higiene, el contar con letrinas instaladas en el campo y sobre todo si tenemos poblaciones con mujeres y también ya que si nosotros tenemos poblaciones con mujeres y les estamos pidiendo que tomen más agua o que se hidraten de manera correcta, tenemos que darles acceso en campo. En cuanto a los hombres es un poco más sencillo de trabajar, pero siempre es necesario que haya mínimo lavamanos para los trabajadores y letrinas disponibles en campo. Este es un ejemplo de descansos. Nosotros en la iniciativa Adelante, como le decía, como les comentaba Inique, tenemos muchos años de estar trabajando en los cuales hemos venido mejorando el esquema de descansos, muchas veces por la misma experiencia de la empresa,
donde nosotros en este momento para labores con una alta demanda física, como es el corte de caña, tenemos un horario de trabajo de 6 de la mañana al mediodía y ustedes pueden ver aquí cuántos son los minutos que ellos descansan para cada una de las horas. También contamos con los toldos, como les comentábamos, para sombra, que tienen que tener estos paneles de lado para ayudar o evitar que que la radiación solar esté entrando dentro de los trabajadores. Se tienen que contar con bancos para que los trabajadores puedan tomar sus descansos de manera sentada, porque esto ayuda a perder temperatura de manera más rápida que si un trabajador descansa en pie. Los toldos, que como les decía, tienen un diseño especial para cantidad de personas, también para evitar el efecto de radiación de temperatura por estar cerca unos de otros. Hidratación, que hidratación también es muy importante, como les decía, fundamentalmente acceso de agua potable y esto tienen que asumir la responsabilidad las empresas del suministro de agua potable a sus trabajadores y en el caso de ser necesario, soluciones de bebidas hidratantes dependiendo del tipo de alimentación que tenga la población con que estemos trabajando para evitar exceder en cuanto a los componentes de la solución hidratante. Higiene en el campo, como les comentaba hace un momento, y qué efecto tiene esto sobre las condiciones de salud de los trabajadores. Aquí vemos las temperaturas igual durante una jornada en un lugar donde no se encuentra con programa, donde en promedio 2 horas y 9 minutos se pasa con una temperatura igual o por encima de los 38 grados centígrados y con la iniciativa adelante y la programación de descansos, hidratación y demás, nosotros hemos logrado controlar esta condición, disminuir la cantidad de tiempo, primero el porcentaje de la jornada, hemos pasado de un 27 a un 9% y lo hemos logrado reducir a 32 minutos de la jornada de trabajo por temperaturas internas del cuerpo igual o por encima de 38. Y seguimos trabajando, por ejemplo, con este ingenio para tratar de reducir aún más esta condición. Pero, ¿cuáles beneficios hemos tenido? Eh, Cuando nosotros empezamos a estudiar esta condición en el ingenio sin el programa, los trabajadores tenían un horario de trabajo de 10 horas con 9 horas efectivas de corte y cada trabajador cortaba 4,75 toneladas al día. Cuando nosotros iniciamos el programa Adelante, que aún era insuficiente, que se tenía que mejorar, se redujo las horas efectivas de corte a 8 horas, se introdujeron descansos y se aumentó y se obtuvo un aumento en la productividad de 5,8 toneladas por persona por día. Y bajo el esquema actual que nosotros estamos trabajando, en el cual, perdón, se tiene una jornada de 6 horas con 4 horas efectivas de corte, los trabajadores están logrando cortar 6,2 toneladas de caña por día. Esto se da porque nosotros tenemos trabajadores que ahora están descansados, que tienen mayor fuerza o que la fuerza la logran mantener durante todo el tiempo de la zafra. Contamos con trabajadores hidratados y sobre todo sanos y que tienen la capacidad de reponerse de una jornada a otra. Este aspecto es muy importante porque en jornadas como esta de 10 horas, si nosotros estamos tomando en cuenta que estas son áreas rurales, muchas veces realmente el tiempo de descanso del trabajador efectivo o que pueda dormir lo estamos limitando en algunos casos a menos de 6 horas por noche porque no hay capacidad entre el tiempo de traslado y de trabajo. Esteban, disculpa, tal vez vamos cerrando la Sí. presentación. Gracias. En el programa hemos logrado pasar, como les comentaba Ini, que también de una lesión renal incidente de un 27% cuando no teníamos programa a un 7% en la zafra 2. Esta zafra, la calidad de la implementación no era la mejor y hemos seguido trabajando para mejorar la calidad de la implementación. Y ya en este momento nos encontramos con un 1% para la zafra 4. Y esta sería mi presentación. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted, Esteban. Muchas gracias por su presentación, al ingeniero Esteban Arias. Y pasamos ahora a la última presentación de este foro,
a cargo de la doctora Ana Claudia Gastal Fasa, de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene la palabra, Ana Claudia, gracias. Buenos días a todos y a todas. En el nombre del doctor José Gutiérrez y de la doctora Caterina Wessling, agradezco la invitación de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica para participar de este importante foro. Eh, y también felicito a los participantes que me antecedieron por las excelentes presentaciones. La doctora Caterina tiene todo este, con su equipo, todo este gran desarrollo de investigaciones que han orientado el abordaje del tema y me emocioné de ver la presentación de la doctora Marta con todas las iniciativas y compromiso de los equipos para la atención a las personas en riesgo o enfermas. Y también esta excelente presentación del ingeniero Esteban que apunta cómo se puede prevenir, ¿no? Entonces a mí me toca ahora como asesora regional de salud de los trabajadores de OPS hablar un poco de la situación de la región, especialmente de Centroamérica en general, y también un poco cómo estamos pensando las políticas, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de este tema más en general de la región y también sobre y voy a cerrar con los desafíos para la región, que creo que Costa Rica incluso puede contribuir porque ha avanzado en algunos temas que aún son críticos en la región. Ahora no mueve la presencia. Ah, sí. Muy bien. Bueno, OPS está involucrada en este tema desde el principio, vamos a decir. Muchas de las personas que aquí están estuvieron en este esfuerzo y tenemos este primer documento de OPS que ya apuntaba la situación en Centroamérica con más de 60.000 muertes por insuficiencia renal, 41% de las muertes en personas menores de 60 años. También en América Latina Central, entre 90 y 2015, la enfermedad renal crónica pasó de la posición 18 a la quinta como causa de años de vida perdidos o vividos con incapacidad. Los años de vida perdidos o vividos con incapacidad por enfermedad renal crónica se duplicaron. En hombre, el aumento fue de 100%, en mujeres de 95%, y este aumento es 5 veces mayor que lo ocurrido a nivel mundial en el mismo periodo. Entonces, cuando se mira la comparación de la evolución para toda la región, no tenemos datos de después de la pandemia así sistematizados, pero ya se puede ver con datos hasta 2017 que estos son datos de países seleccionados del Caribe en comparación con datos globales de enfermedad renal crónica, se ve claramente el aumento. Y en la región, países seleccionados de Mesoamérica, este aumento es aún más importante. La diferencia para las tasas globales aún son mayores. Entonces, sintetizando, para la región de Mesoamérica y Caribe, se nota claramente la situación grave que enfrenta la región. Ya desde 2015, cuando se estableció el Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores, teníamos una meta específica, ¿no?, para el tema de enfermedad renal crónica. Entonces, los países miembros acordaron con esta meta que es número de países con protocolos de intervención o acción para reducir al mínimo los casos de enfermedad renal crónica por causas no tradicionales en Centroamérica. Entonces, los países de la región están comprometidos a enfocar este tema. También, en función de eso se desarrolló, y OPS está involucrada, pero es una estrategia liderada por Comisca, pelo Sistema de Integración Centroamericana, de estrategia para la prevención, mitigación y control de la enfermedad renal crónica de origen no tradicional, que tiene 9 líneas estratégicas
que va desde formación académica y capacitación técnico-operativa, protocolización de la vigilancia epidemiológica ocupacional, sistemas de información y seguimientos de caso, detección temprana, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidado paliativo, prevención, condiciones de trabajo y empleo, incluyendo programas de higiene ocupacional, comunicación de riesgo y educación comunitaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad renal crónica no tradicional para su abordaje integral, investigación integral e interdisciplinaria de enfermedad renal crónica no tradicional y desarrollo de marco regulatorio, política y advocacia. Entonces, la OPS está bastante involucrada, especialmente en los temas de formación. Los países varios países han desarrollado protocolos para atención, para vigilancia. Ah, Hay esfuerzos importantes en términos de la detección temprana de la enfermedad y bueno, creo que ahí vimos hoy día cómo se ha avanzado en términos de investigación y especialmente Costa Rica con todo un esfuerzo en marco regulatorio, ¿no? Entonces, que puede ser ejemplo para la región. Pero aún hay que avanzar, ¿no? El problema sigue, está presente y creo que es importante enfatizar la prevención de la enfermedad renal crónica no tradicional, como mucho ha demostrado en el esfuerzo de los estudios de Caterina, que presentó Caterina y también como presentó el ingeniero Esteban. Ah, Estamos convencidos, ¿no?, que la enfermedad renal crónica no tradicional tiene fuerte relación con el trabajo. Entonces, las condiciones de trabajo y empleo asociadas a ese calentamiento global están implicando en trabajo pesado, extenuante, con tiempo de descanso reducido, exposición al calor, afecta el riñón y provoca la enfermedad renal crónica no tradicional. Me gustó oír del ingeniero Esteban este tema del pago por destajo, ¿no? Porque eso, claro, es una parte de la condición de empleo que influencia cuánto el trabajo es pesado, o cuánto de descanso uno puede tener. Ah, Hay que clarificar que estamos aquí hablando de el trabajo como la causa de la epidemia. Eso no quiere decir que no vamos a reconocer, y sabemos que hay pesticidas que son nefrotóxicos, que hay antiinflamatorios que son no esteroides que son nefrotóxicos, pero es diferente reconocer la etiología de una enfermedad y la causa de una epidemia. Entonces, lo que pasa, lo que justifica este aumento importante en la región de la enfermedad renal crónica no tradicional está relacionada con el trabajo. Y como bien dice Caterina, no solo el trabajo agrícola, pero todos los trabajos que tienen esta combinación de trabajo pesado con exposición al calor. El otro tema que es importante tener en mente es el calentamiento global, porque eso va a provocar una expansión del problema, ¿no? Entonces, a medida que haya el calentamiento global, nuevas áreas pueden estar comprometidas. Las que ya están pueden empeorar. Entonces, una modificación de la distribución geográfica del problema puede ocurrir y también de la intensidad del problema puede ocurrir. Entonces, para hacer la prevención de la enfermedad renal crónica no tradicional, hay que involucrar trabajadores, empleadores y profesionales de salud. Eso es sumamente importante, ¿no? Los trabajadores y empleadores y profesionales de salud tienen que conocer las actividades productivas de mayor riesgo y las causas de enfermedad renal crónica no tradicional. Hay que promover acciones de promoción de salud culturalmente adecuadas. Sabemos que hay en la región una fuerte migración y a veces cuestiones culturales o incluso de idiomas. Tenemos que asegurarnos que los trabajadores reciban las informaciones de forma adecuada
para poder protegerse del problema. Y implementar este trípode que ya fue mencionado, hidratación, sombra y descanso, ¿no? Hay que educar sobre formas adecuadas de hidratación, sobre los índices de calor y las medidas de prevención requeridas, todo eso. Y también, como ha hecho Costa Rica, que no es una realidad en toda la región, legislación adecuada para garantizar que se implemente estas medidas. No se puede esperar que un trabajador que está ahí trabajando en una gran empresa va a poder protegerse si no hay una legislación que le garantice los derechos que permitan esta protección. El otro tema que creo que es sumamente importante es la integración de la salud de los trabajadores en el primer nivel de atención. Ese es un tema que estamos hablando en relación a enfermedad renal crónica no tradicional, pero también con relación a otras enfermedades también. Y en este sentido, el primer esfuerzo que estamos desarrollando es estamos desarrollando ese curso de enfermedad renal crónica no tradicional para equipos del primer nivel de atención, con un foco en prevención, detección temprana y mitigación de la enfermedad renal crónica no tradicional en Centroamérica y República Dominicana. Es un curso de autoaprendizaje gratuito, con aprendizaje basado en problemas, para tener ahí casos clínicos interactivos, acciones de vigilancia, acciones de promoción de salud y prevención, enfocando académicos de pregrado y trabajadores de salud en general que trabajan en el primer nivel de atención. Y hemos discutido bastante qué tiene que saber el primer nivel de atención para el afrontamiento de la enfermedad renal crónica no tradicional. Entonces, los equipos del primer nivel de atención tienen que estar capacitados para identificar la presencia de factores de riesgo, como trabajo extenuante extrastérmico, diagnóstico, clasificación de casos, estadio de la enfermedad, manejo de la enfermedad, criterios para derivación para otros niveles de atención, cuidados paliativos, vigilancia en salud, promoción de salud. Con relación a detección temprana, un aspecto que es bien importante es esta pregunta que tiene 300 años, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo? Entonces, eso para este tema de enfermedad renal crónica y otros temas ocupacionales es sumamente importante. Si uno no pregunta en qué trabaja, no tiene cómo saber. Entonces, hay que preguntar y estar atento si hay la exposición a los factores de riesgo mencionados, hacer una anamnesis y un examen físico adecuado. Y ante la presencia de factores de riesgo, y ahí me gustó mucho oír de la doctora Marta, que enfatizó bastante ese tema, que cuando los síntomas surgen, ya hay una grande pérdida de función renal. Entonces, no se puede esperar que haya síntomas para que se haga la tamizaje de función renal. Hay que hacer tamizaje de función renal en todos los que están expuestos a riesgo de sufrir pérdida de función renal, incluso estos que tienen exposición a estrés térmico y trabajo extenuante. Pero el requisito para hacer eso, y bueno, puede ser un problema, una situación que está resuelta en algunos países, pero hay aún problemas en la región, es disponer de las pruebas de función renal en el primer nivel de atención. Eso es un requisito que los países tienen que avanzar. Sobre el manejo, es importante la educación en salud y autocuidado para que los trabajadores conozcan los factores de riesgo y las estrategias para reducir o eliminar, reconozcan signos de alerta, aprendan a lidiar con aspectos emocionales de la enfermedad, se haga un adecuado monitoreo de la función renal, monitoreo y manejo de comorbilidades asociadas de complicaciones, atención a los factores psicosociales y atención a la salud de los cuidadores. Cuando hablamos de cuidados paliativos, no estamos hablando de cuidados terminales. Eso es una cosa que en alguna reunión que tuvimos causó alguna confusión, ¿no? Son cuidados que se centran en la mejora de la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan con problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, desde el momento del diagnóstico
hasta la situación de los últimos días y la atención posterior del duelo. Entonces, el objetivo de los cuidados paliativos es prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación correcta y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Entonces, hay que disponer de cuidados paliativos desde el primer nivel de atención hasta la atención especializada. Otro aspecto que es importante es que el primer nivel de atención también tiene un rol en la vigilancia en salud. Uno cuando está trabajando en primer nivel de atención tiene que conocer las principales ocupaciones en que se involucra la población asistida por la unidad de salud del primer nivel de atención. Tiene que conocer las actividades productivas existentes en el territorio distrito a la unidad de salud del primer nivel de atención. ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay el ideal, ¿no? Que se incluya aspectos ocupacionales en un diagnóstico de salud populacional, pero si no se puede hacerlo, si no tiene estructura para hacerlo, se puede obtener esas informaciones con informantes clave. Entonces, hay que conocer, y ahí conociendo las ocupaciones y las actividades productivas, hay que conocer los principales factores de riesgo derivados de esas ocupaciones, actividades productivas y sus efectos en la salud. Entonces, ahí puede ser, los profesionales del primer nivel de atención pueden tener una mirada para la situación ocupacional específica de su población distrita. Lo otro es utilizar la información de la vigilancia para actividades con abordaje populacional, enfocar las actividades de promoción de la salud de los trabajadores, realizar tamizajes en trabajadores en acuerdo con sus disposiciones ocupacionales y mantener contacto con el sector de vigilancia y salud para estar informados sobre actividades productivas de riesgo en su territorio, enfermedades de registro obligatorio y que presenten alta prevalencia en su territorio. Un tema que vamos a tener que retomar es la clasificación de casos de enfermedad renal crónica no tradicional. Lo que tenemos en el documento de OPS es 4 pasos para la clasificación de casos, que va de la identificación de la disminución de función renal, excluye las personas que tienen causas conocidas de enfermedad renal, establece si la enfermedad es crónica y excluye otras causas conocidas, pero menos frecuentes de enfermedad renal. ¿Qué pasa? Pasa es que a veces puede haber enfermedad renal crónica no tradicional en personas que, bueno, pueden tener hipertensión y bueno, eso puede ter ocurrido a secuencia, ¿no? Entonces, eso es un tema que surgió. Y lo otro es que hay que aclarar que esa exclusión de causas conocidas eh, eh, hay que investigar solamente lo que tiene sentido desde el punto de vista clínico, ¿no? No podemos estar sobrecargando el sistema de salud con investigaciones que en verdad no son necesarias. Bueno, ahora en términos de la vigilancia, del sector de vigilancia de salud, ya saliendo del tema de atención, del primer nivel de atención. Es importante que la vigilancia en salud de los trabajadores ponga atención a las ocupaciones que implican trabajo extenuante y extrastérmico. Ahí tenemos las agrícolas, que no son agrícolas, como por ejemplo trabajo en construcción, tiene bastante prevalencia, pero hay que identificar dónde están en qué ocupaciones hay trabajo extenuante y estrés térmico, esta conjugación de factores para implementar las medidas de prevención adecuada, para implementar tamizaje de los trabajadores, todo eso. El otro tema es la vigilancia en salud. Tenemos datos de mortalidad por enfermedad renal crónica, pero hay la necesidad de distinguir la enfermedad renal crónica no tradicional para monitorar mejor la situación. Hay una propuesta de utilizar un código específico para eso. Tenemos pocos datos de morbilidad y se centran principalmente en servicios de diálisis. Hay necesidad de expandir eso. Y es importante tener sistemas de información estandarizados e interoperables. Eso es un problema en muchos países. Además, hacer capacitación para
para que se haga los registros de casos y para procesar la información, y la normalización de casos a nivel regional. Eso es súper importante para poder comparar los países, para poder lidiar, para poder poner una mirada para todo el tema de migración también, que es súper importante. Y para cerrar, me gustaría comentar algunos otros desafíos, ¿no? Que hay en la región. Entonces, tenemos algunos problemas de estructura en la red de atención de salud, como dificultades de acceso a exámenes de laboratorio y anatomopatológicos, dificuldades em la derivação e contrarreferência para nefrólogos ou outros especialistas, como para apoio psicossocial, apoio comunitário. Uma estratégia que se pode utilizar é o telesaúde. As estratégias remotas podem apoiar todo isso. E a oferta insuficiente de serviços de diálise. Pero aqui me gostaria enfatizar de novo, ¿no? Tenemos que trabajar en la prevención. También es necesario ampliar la formación universitaria, inserir este tema, inserir ese tema en la formación de los profesionales de salud desde del pregrado y también en educación permanente. Quanto a investigação, sim, necessitamos de fondos para isso é súper importante, pero hay que poner énfasis en estudios capaces de orientar políticas públicas, como estos que fueron presentados aquí, ¿no? De evaluación de intervenciones, de programas que son súper importantes y que además reforzan que el trabajo es realmente causa de la epidemia y que intervir en el trabajo puede disminuir el problema. Y también desarrollar legislación desde la prevención de riesgo hasta la reglamentación de trasplantes de órganos, que es un tema que Costa Rica avanzó muchísimo y puede servir de ejemplo para otros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Agradezco a las panelistas y al panelista por sus excelentes presentaciones y pasamos ahora a una fase de preguntas y comentarios, tanto de las personas de la Academia Nacional de Ciencias que están aquí en la sala de Zoom, como de las personas que tengan a bien hacer comentarios y preguntas a través del chat del YouTube de la Academia Nacional de Ciencias. Le doy la palabra al doctor Rolando Herrero. Adelante. Sí, gracias. Solo es para que tal vez la doctora Avellán podría ampliar un poquito, especialmente para el público, cuál es el proceso de lo que le va pasando a una persona que desarrolla este problema, porque tal vez queda la impresión de que con esa diálisis o ese tratamiento las personas se curan, ¿no? Pero esto es una enfermedad prácticamente incurable y tal vez que ella nos explique cómo va pasando el asunto y digamos, el tema de la posibilidad de trasplante renal y el pronóstico al final, digamos, de estos pacientes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, tal vez ampliar un poquito en la evolución de la historia natural de la enfermedad. La enfermedad renal crónica no da síntomas prácticamente hasta la etapa 5, que es la más avanzada. Cuando hablamos de etapa 5, estamos hablando que los riñones entre los dos ya funcionan menos de un 15%. Y la diálisis es cuando los riñones generalmente ya están funcionando menos de un 10 o de un 8%. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas con mesoamericana se dan cuenta de que están enfermos hasta que están ya en esa etapa, ¿verdad? Que tienen algún síntoma que los hace consultar a emergencias
y ya ahí, desde el punto de vista del médico, no hay absolutamente nada que ofrecerles porque está en una etapa terminal de la enfermedad. Y esta terminalidad no se cura nunca. No se cura con diálisis y no se cura con trasplante. La diálisis y el trasplante lo que les ofrecen es una terapia que sustituye la función de sus riñones. De hecho, se llama terapia de sustitución renal, pero no cura, ¿verdad? Entonces vamos a partir de la premisa de que el paciente que llega en diálisis tiene una enfermedad terminal que no se cura. La diálisis le alarga la vida, una buena calidad de vida, con el objetivo de eventualmente poderles ofrecer un trasplante, que una vez más el trasplante no cura, los riñones de la persona siguen enfermos para toda la vida, pero les ponemos un riñoncito que sí sirve. Entonces, evidentemente, la carga económica, además, que esto confiere a los sistemas de salud es grandísima, ¿verdad? Son terapias, cualquiera de las tres terapias de diálisis, bueno, de sustitución renal, diálisis, hemodiálisis o trasplantes son carísimas, y la calidad de vida del paciente y la esperanza de vida pues se va a reducir con respecto a la población general, sí o sí. En las etapas más tempranas, la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 e incluso la etapa 4, si nosotros detectamos al paciente, lo que sí hemos visto en la experiencia que tenemos en el hospital es que les damos educación, que es en lo que yo insisto demasiado, ¿verdad? Todo esto que veníamos hablando, que todos los panelistas han enfatizado en la sombra, en la hidratación, en el descanso, un control médico constante y por supuesto terapia de sostén para la presión, si tiene anemia, algunas otras cosas que lo que sí hemos visto en nuestra experiencia es que enlentece la progresión a diálisis y muchas veces no llegan. Entonces el trabajo institucional e interinstitucional definitivamente tiene que ir dirigida a esas primeras etapas, porque ya cuando llegamos a diálisis lo que hacemos es apagar un incendio y prolongar algún tiempo, dependiendo del paciente, una enfermedad que es terminal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí del doctor Edgardo Moreno. ¿Qué acciones y estrategias se están tomando para la participación de los productores y la industria agrícola? Sin la participación de los productores y la industria, no es posible disminuir la prevalencia. Dejo abierta esta pregunta a las panelistas y el panelista que quieran atenderla. A mí me gustaría mencionar que hay que hacer una diferenciación también en cuanto al tipo de industria. Cuando hablamos de industria formal y industrias grandes de monocultivo, como lo puede ser la producción de caña de azúcar, evidentemente elementos como la legislación que cuenta en el país exige a todos los patrones el contar con programas para la prevención del estrés térmico, pero existen otros organismos internacionales que también están guiando a las empresas por el establecimiento de este tipo de programas, por ejemplo, iniciativas o certificaciones de calidad de producción como Bonsucro o las mismas Rainforest o demás establecen elementos mínimos de salud ocupacional y de prevención ante el estrés térmico que deben garantizar los empleadores a los trabajadores. Sin embargo, hay un gran sector informal y un gran sector tal vez de agricultura no masiva, de pequeños productores, que realmente está descubierto. Es muy poco el control que se tiene de parte del gobierno para este tipo de industria y cuando es cultivos pequeños y prácticamente imposible en labores, como lo decía, como lo estaban señalando, de construcción o, por ejemplo, de personas que trabajan, por ejemplo, estos vendedores de cosas en la calle, de confites y demás, que están todo el día expuestos a altas temperaturas y que existe muy poco control de los gobiernos por la mejora de las condiciones de ese tipo de trabajadores. Muchas gracias. Doctora Gastal, tiene la palabra. Ese tema de los trabajadores informales es un tema súper importante para nosotros en OPS. La región tiene altísimas tasas de informalidad y esta es justamente la motivación para poner esta énfasis en la integración de la salud de los trabajadores en el primer nivel de atención. Si uno, vamos a tener ahí
Si juntamos los trabajadores informales con los pequeños productores, todo eso en términos generales, juntando urbano y rural, puede llegar a 70-80%, ¿no? Entonces, es súper importante que el primer nivel de atención esté preparado para reconocer riesgos ocupacionales, para orientar a los trabajadores y para hacer monitoreos, especialmente tamizajes. Por ejemplo, tenemos esta mirada para agricultura. Es sumamente importante que los profesionales que están en el primer nivel de atención en áreas rurales, que tengan conocimiento de este tema y otros temas relacionados a la salud de los trabajadores en áreas rurales. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta aquí de Marcela Chacón en el chat del YouTube que dice, dada la alta prevalencia de la enfermedad, ¿se ha buscado la posibilidad de que a nivel de OPS se genere un programa destinado a la atención de la enfermedad renal crónica no tradicional? Muchas gracias, dice. Esto me parece que lo abordó la doctora Gastal, pero si quiere ampliar un poquito algún aspecto de esta respuesta, doctora, tiene la palabra. Sí, exactamente. Creo que el tema de trabajadores en la agricultura es uno de los sectores productivos que tiene una énfasis fuerte en el plan de acción de salud de los trabajadores, incluso con la énfasis en la cuestión de pesticidas, que aunque no sea la causa de la epidemia, es un problema de salud pública importantísimo, ¿no? Sabemos que los pesticidas tienen un impacto en salud muy importante en los agricultores. Entonces, evidentemente estamos atentos a eso y realmente creo que este tema de la integración la salud de los trabajadores en la atención primaria es un camino para abordar los trabajadores informales, los trabajadores migrantes que muchas veces, aunque tengan algunas dificultades de acceso a servicios de salud en sus países de acogida, muchas veces pueden acceder a atención primaria. Entonces, esto es una estrategia bien importante, pero sí creo que otros aspectos tenemos que desarrollar. Tenemos algunos centros colaboradores que se enfocan en este tema de trabajadores agrícolas, trabajadores migrantes. Tenemos un proyecto grande en Centroamérica sobre trabajadores migrantes y ahí trabajadores temporales migrantes que migran internamente en la región. Mirando las condiciones de trabajo, mirando cuáles son las políticas para promover acceso a servicios de salud y seguridad social, porque eso es un gran problema para trabajadores indocumentados. Entonces, son aspectos que estamos ahí desarrollando. Gracias. Tenemos varias felicitaciones a las panelistas y el panelista de parte de las personas que han estado acompañando, manifiestan su complacencia por la calidad de las presentaciones y la profundización del problema. Yo tenía una pregunta, pero le voy a dar la palabra a Ineke Wesseling para que haga una intervención. Adelante, Ineke. Sí, no, regresando a la pregunta de Edgar Moreno sobre la participación de la industria. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho del sector informal, pero también en las actividades de agricultura industrial hay muchos trabajadores en riesgo y también construcción, no todo es informal. O sea, hay empresas grandes que pueden actuar y yo creo que tenemos que tenerlas a bordo. La isla tiene un proyecto B4C que trabaja en 3 o 4 países centroamericanos donde estamos colaborando y cuesta mucho. O sea, hay un camino grande por recorrer, pero tenemos que hacer este camino y trabajar junto con la industria para que implemente los protocolos que ya existen y se evalúe la implementación correcta de esos protocolos y la efectividad de estos programas. Y es absolutamente necesario tomar pasos para eso.
Gracias. Sí, el doctor Moreno amplía su pregunta o su intervención diciendo, no solo hablo de la industria, sino de los productores. ¿Qué se hace con ellos? Debe haber educación. Yo me sumo a esta pregunta del doctor Moreno y les planteo la inquietud de, muy bien, hay legislación, hay indicaciones, hay evidencia del tipo de intervención, de prevención que se debe hacer y de la eficacia que tiene, pero mi inquietud va en cómo se controla si este tipo de medidas que se recomiendan y que se legislan están siendo implementadas a nivel de los productores. ¿Qué tipo de control tenemos para asegurar que esas medidas se implementan y que se le da seguimiento al cumplimiento y a la evaluación del impacto de esas medidas? ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Lanzo esa pregunta a las personas que presentaron. Si gustan, Esteban. sí, en cuanto a la responsabilidad, la legislación costarricense es bastante clara en cuanto a decir que la responsabilidad de la verificación de este tipo de programas es una de las actividades que tiene que estar realizando el Consejo de Salud Ocupacional en conjunto con el Ministerio de Trabajo y también, también hay muchas experiencias en que ha realizado el país que lo hace en conjunto con el Ministerio de Salud también, pero está en manos del Consejo de Salud Ocupacional hacer parte de la verificación de estos programas. Sin embargo, o sea, para nadie es un secreto que la capacidad instalada humana del Consejo de Salud Ocupacional evidentemente no va a poder ser capaz de rastrear todas las empresas y todos los programas. Eso es un problema real y también que, sobre todo, que esto no puede ser una verificación tipo lista de chequeo. No es simplemente fijar si la empresa tiene descanso, sombra, hidratación, sino como lo decía Inike, tiene que ser un programa de calidad, o sea, tiene que evaluarse la calidad del programa y cómo la calidad del programa está impactando con indicadores la salud y mejora la productividad de la empresa. Y eso es algo que de momento ninguno de los países de la región está discutiendo, está definiendo, no se está estableciendo en la legislación y entonces tal vez no es necesario en la legislación, pero sí en los reglamentos. La falta de reglamentos con indicadores claves que le exijan a las empresas el reporte de estos datos y que el Consejo de Salud Ocupacional pueda tener por lo menos estadística de cómo se están dando estos indicadores en la industria. Pero de momento no hay una solución para el problema real, sino que es necesario que se implemente un mejor programa de monitoreo y seguimiento de estos programas. Y gracias. Tienen la palabra Ineke y luego Ana Claudia. Adelante, Ineke. Sí, aparte de lo que expuso Esteban ahora, también yo creo que los sistemas de vigilancia de los países locales y nacionales pueden dar pueden indicar muy bien si se están logrando avances, sobre todo cuando se ven las tendencias a más largo tiempo. Y hay que discutir formas sobre indicadores que se van a tener ahí. Por ejemplo, los casos ya son, van muy tarde, pero tal vez se pueden pensar en indicadores más tempranos, como dijo la doctora Avellán, que se necesita no es para que ya lleguen con falla renal. Yo vi que Edgardo dijo, bueno, también para pequeños productores sí, bueno, ya aquí se dijo que es muy difícil y yo creo que tal vez Ana Claudia puede hablar un poco más de esto, pero debe de haber una discusión a nivel regional que cómo vamos a entrar a ese sector porque en realidad no sabemos y están en alto riesgo. Gracias, Ana Claudia. No, yo creo que un tema súper importante es el tema de la participación social, ¿no? El tema de la participación de los trabajadores. Hay que promover la salud, hacer promoción de salud con educación de los trabajadores, no solo sobre los riesgos que enfrentan, pero también sobre sus derechos, ¿no? Claro, uno no puede esperar que vamos a tener cómo fiscalizar cada finca, ¿no? Eso no va a pasar. Pero como mencionó Ineke,
los sistemas de vigilancia no solo pueden detectar si estamos mejorando o no, pero también hay posibilidad de establecer eventos centinela, ¿no? Entonces, si uno recibe un trabajador en una emergencia con un servicio de atención primaria o que sea, con enfermedad renal crónica, hay que pensar, hay otros en esta situación, ¿por qué ese trabajador se enfermó? Hay que, un poco lo que mencionaba yo cuando presenté, por ejemplo, el hall de la atención primaria en vigilancia. Pero eso pasa no solamente con atención primaria, se puede establecer eventos centinelas en emergencia, por ejemplo. Ah, entonces, creo que sí, creo que los pequeños productores también tienen esta importante, vamos a tener que poner un poco la atención primaria ahí, pero este tema de la educación, la divulgación del problema, porque la diseminación de cómo eso ocurre, cómo detectar, cómo prevenir y cómo detectar tempranamente, eso tiene que pasar de forma bastante larga para todos que pueden estar en riesgo de sufrir el problema. Bueno, vamos acercándonos al cierre de esta actividad. Ya casi son 2 horas, pero le damos la palabra a Ineke para que comente sobre esto que estamos hablando. Nada más añadir de que no tenemos que tener como evento para vigilancia centinela enfermedad renal crónica, sino podemos ir a, bueno, enfermedad renal aguda, por ejemplo, o simplemente enfermedades por calor. Y ahí se puede ya identificar áreas o empresas o grupos de productores que tienen problemas especiales. Muchas gracias. Voy a proceder a leer un pronunciamiento que ha elaborado la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre este tema, pronunciamiento que recoge muchas de las inquietudes que se han hablado el día de hoy. Desde hace varias décadas se desarrolla en Guanacaste una grave epidemia de enfermedad renal que afecta principalmente a personas trabajadoras que realizan actividades de intensa actividad física en ambientes con altas temperaturas. Este problema también es frecuente en otros países de Centroamérica y se conoce como enfermedad renal crónica de origen no tradicional o nefropatía mesoamericana. El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, considera esta enfermedad una de las prioridades de salud pública en la región. Esta enfermedad inicialmente se detectó en trabajadores de campo de la caña de azúcar, pero también se ha observado en trabajadores de otros cultivos agrícolas, construcción, minas, fabricación de ladrillos, camaroneras y pesca, entre otros. Por la naturaleza del trabajo y las condiciones en que se realiza, esta enfermedad afecta principalmente, pero no de forma exclusiva, a hombres jóvenes. Las estadísticas de mortalidad por esta enfermedad en el periodo 2000-2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica muestran que en ciertas regiones de Guanacaste la mortalidad fue 16 veces más alta para hombres y 4 veces más alta para mujeres en edades entre 30 y 59 años comparadas con regiones fuera de Guanacaste. El exceso de calor o estrés térmico que se genera en estas actividades laborales produce hipertermia corporal, o sea, aumento de la temperatura interna, y deshidratación, con cambios metabólicos severos que dañan los riñones. Estas lesiones renales agudas repetidas con el tiempo llevan a la enfermedad renal crónica y finalmente al fallo renal que requiere tratamientos especializados de diálisis o trasplante. La posibilidad de un trasplante de riñones no es generalmente una opción para estos pacientes, quienes muchas veces fallecen siendo jóvenes. La gran cantidad de personas afectadas por esta enfermedad en Guanacaste hizo necesario que la Caja Costarricense de Seguro Social construyera unas modernas instalaciones en el Hospital Enrique Baltodano Briceño de Liberia para atender estos casos. Sin embargo, los casos nuevos siguen desbordando los servicios y los fallecimientos continúan. Esta situación se ve agravada por la condición socioeconómica de la mayoría de estos trabajadores, a menudo personas migrantes sin un trabajo estable y con acceso limitado a servicios de salud. No obstante, existe la posibilidad de prevención. Programas de descanso, sombra, hidratación, higiene que evitan la exposición laboral prolongada al sol y al estrés térmico, con descansos frecuentes en la sombra, la reducción de las jornadas laborales y una adecuada hidratación
han demostrado ser capaces de prevenir en gran medida el desarrollo del daño renal. La introducción de estas medidas en un ingenio en Nicaragua redujo la incidencia de nuevas lesiones renales durante una zafra de 27% a 6% en cortadores de caña. Además, los casos de enfermedad renal aguda en los trabajadores de campo atendidos en el hospital se redujeron en más de un 80% entre el 2018 y el 2022 como consecuencia de estas intervenciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica ha emitido recomendaciones para la implementación de medidas preventivas en los lugares de trabajo, pero estas deben implementarse, como se discutió, de forma correcta y consistente. Su eficacia y su sostenibilidad deben ser evaluadas en las empresas de diferentes industrias y en otros productores, donde ocurre exposición a estrés térmico, de manera concomitante con los ajustes correspondientes en las prácticas laborales. También se requiere diseñar programas que lleguen a los trabajadores del sector informal que conforman una alta proporción de la fuerza laboral en riesgo. Es posible que otros factores contribuyan al desarrollo de esta enfermedad, incluyendo el uso de medicamentos, la ingesta de bebidas azucaradas y diferentes agentes tóxicos como plaguicidas, metales pesados, sílice, etc. La Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica desarrollan un amplio proyecto de investigación en la región en colaboración con varias organizaciones regionales e internacionales para definir mejor la interacción de los diferentes factores y buscar opciones preventivas adicionales con base en este conocimiento. Sin embargo, aunque es posible que otros factores contribuyan en el desarrollo de esta enfermedad, es urgente prevenir el estrés térmico como factor causal clave, con las medidas de prevención que han demostrado ser efectivas. La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica expresa su profunda preocupación por la persistencia de esta epidemia silenciosa y exhorta a los empresarios industriales agrícolas, de la construcción y de otros sectores pertinentes, así como al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, las municipalidades y otros gobiernos y organizaciones locales, a establecer medidas urgentes para la prevención de esta enfermedad laboral que continúa teniendo graves consecuencias en una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Hecho este comunicado por parte de la Academia Nacional de Ciencias, quisiera agradecer profundamente a las personas que participaron en esta actividad, a las panelistas y al panelista por habernos brindado un panorama integral muy amplio sobre este problema y sobre las medidas que se pueden tomar para disminuirlo. Y de parte de la Academia Nacional de Ciencias también agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han seguido por el canal de YouTube y por el Facebook Live de la Academia Nacional de Ciencias. Este foro va a quedar, el video de este foro va a quedar en el canal de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias para que sea compartido, para que otras personas lo vean, para que se pueda utilizar en actividades de enseñanza y de prevención a todo nivel. Y sin más, repito mi agradecimiento en nombre de la Academia Nacional de Ciencias y les deseamos a todas y todos que tengan muy buen día. Muchas gracias.